Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta noche de museos virtual y en nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Tenemos ahora sí que unos invitados privilegiados, tres escritores muy queridos en la ciudad y que nos van a hablar sobre el amor en la literatura. Cedo el micrófono a nuestra amiga y cómplice del museo, Lula Ortiz. Bienvenidos. Hola, muchísimas gracias Natalia por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Yo creo que poco a poco vamos a ir aumentando el número de personas que nos estén viendo, pero por ahorita las personas que nos acompañan, muy buenas noches. Ya saben que aquí estaremos para compartir sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, con muchísimo gusto. Para mí es un placer estar esta tarde acompañada de tres personalidades muy importantes dentro del mundo de la literatura en nuestra ciudad, y comenzaré leyendo las semblanzas de estos escritores. Elpidia García Delgado es escritora y promotora cultural. Trabajó en la industria maquiladora más de 3 décadas. Coordina talleres de escritura creativa. Fue beca David Alfaro Siqueiros para nuevos creadores en 2012, premio Programa de Publicaciones 2013 de Lichicul, ganadora de la convocatoria Voces al Sol en 2014 de la UACJ. También es beca David Alfaro Siqueiros en la categoría Creadores con Trayectoria en 2018, premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila en 2018, ha publicado 3 libros de cuento y un cuento infantil. Ellos saben si soy o no soy, Polvareda, El hombre que mató a dedos fríos, así como en diversas antologías y revistas impresas y digitales. También se encuentra con nosotros Agustín García Delgado. Él es poeta, ensayista, editor y corrector de estilo. Profesor licenciado en literatura hispano-mexicana por la UACJ, donde también cursó la maestría en cultura e investigación literaria. Se tituló con una tesis publicada como Tandismo y asesinato estético en la novela Ensayo de un crimen de Rodolfo Usigli, editada en libro en 2011. Ha publicado los poemarios Yo es solo un hombre que se aleja en el año 1994, Breve animación, Brisna de sílice y luz y Mantra laico. También estará con nosotros Ricardo Vigueras Fernández. Él es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Murcia, España. Desde 1997 es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde imparte cursos en la licenciatura en Literatura Hispano-Mexicana, la maestría en Estudios Literarios y el doctorado en Ciencias Sociales. Ha publicado libros académicos y teóricos, así como más de un centenar de artículos en revistas de España, México y Estados Unidos. En 2012 ganó el Premio de Publicaciones del Estado de Chihuahua con la novela Nuestra Señora de la Sangre. En 2014 consiguió el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, convocado por el Estado de México en la categoría de libro de cuentos por A Vuelta de Rueda tras la Muerte. En octubre de 2015 ganó el Premio Internacional de Novela Fantástica Tristana, convocado por el Ayuntamiento de Santander, España, por la novela No habrá Dios cuando despertemos. En 2018 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Fray Luis de León, otorgado por la Junta de Castilla y León, España, por el libro Aquí es Frontera de Lobos, publicado en 2020 por la Junta de Castilla y León. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Y empezamos con el doctor Ricardo Vigueras Fernández, a quien le cedo la palabra. Necesitas prender tu micrófono, Ricardo. Ahora sí se me oye, ¿verdad? Perfecto. ¿Quién sabe por qué se había desactivado? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Me alegra ver rostros conocidos. Bueno, y me toca a mí comenzar esta charla acerca del amor. Y esto lo voy a hacer evocando aquella pregunta que se hacía Marx, pero no Karl, sino el bueno, Groucho. Se preguntaba, ¿por qué lo llaman amor cuando quiere decir sexo? Y bueno, esta frase de Groucho dio pie a una estupenda comedia española que se titula así precisamente, ¿por qué lo llaman amor cuando quiere decir sexo?
Y bueno, lo que vamos a hacer es hablar aquí un poco acerca de las muchas variantes del amor y el sexo en la literatura occidental, por lo menos, ¿no? Yo creo que todos vamos a coincidir en abordar eso que se entiende por cultura occidental, que es pues la nuestra, ¿no? La de los países de Europa Occidental y de los países americanos, ¿no? Y que pues básicamente se sostiene sobre tres grandes pilares culturales, que son la cultura de Grecia y Roma y también la cultura cristiana, la Biblia. Entonces, bueno, pues yo pienso que el tema es tan gigantesco que casi hasta da un poco de grima intentar preparar algo, porque el amor es quizá el tema más universal que existe, es posiblemente el tema más presente en toda la literatura de Occidente, y llama mucho la atención ver cómo el tema del amor y el sexo, es decir, no solamente el amor platónico, el amor idealizado, sino también el amor que tiene, como es natural, ¿no? Que además viene de natura, que quiere decir naturaleza, que viene de lo que marca la naturaleza del amor con el sexo, es quizá la gran pulsión de todos los seres humanos. A lo mejor es porque quizá es la única pasión o experiencia vital que conocemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser. Es decir, su universalidad procede de que en mayor o menor medida la mayor parte de los seres humanos hemos amado y hemos sido amados, con todo el abanico de emociones que eso contiene, ¿no? El sentir celos, el que no te quieran y entonces te resientas, el sentir dolor ante el desamor, el amar a lo mejor a una o dos personas al mismo tiempo de una forma romántica quizá o quizá sexual. Entonces, bueno, realmente el tema del amor en Occidente es enorme y viene ya la literatura, la gran literatura amorosa, pues viene directamente de lo más hondo de la cultura griega, ¿no? Ya, por ejemplo, Hesíodo, que se supone que era un poeta contemporáneo de Homero, es decir, que debió vivir, según los datos, alrededor del siglo VIII a.C., ya él distingue entre tres clases de amor en su obra La Teogonía, que es el primer catálogo de dioses que existe. Es una obra poética importante y distingue entre tres clases de amor, ¿no? Por un lado, él habla de Eros, que es el amor como fuerza cósmica y que permite el equilibrio entre todos los integrantes del universo y la relación entre los hombres y también entre los hombres y los dioses. Por otro lado, más allá de ese principio universal que parece ser que lo balancea todo para que no se hunda, estaba también Afrodita, que es el amor romántico y el amor sexual, ¿verdad? Y por último, él hablaba de Filotes, que es una tercera clase de amor más eminentemente carnal o animal, como el que sufren a veces no solo los seres humanos, sino un amor carente por completo de vínculo sentimental o romántico, o como el que a veces padecen o pasan los animales cuando están en su ciclo estral, ¿no? O de excitación. Y bueno, desde ahí, si tenemos en cuenta que Hesíodo es el primer poeta de la civilización occidental y el primero que habla de eso, ya tenemos tres clases distintas de amor, ¿no? Si seguimos un poquito tirando un poco del hilillo temporal y de la influencia de la idea del amor en Occidente, tenemos con que la Ilíada comienza con un desaguisado de cama, ¿no? Es decir, con un señor que llega de invitado a una casa y se roba a la esposa del anfitrión. Entonces ya pues, la cosa empieza mal y por supuesto que no es de extrañar que se montara la megaguerra de Troya, ¿eh? Y bueno, como dijo recientemente un reputado helenista, Joachim Latax, hay razones mucho más idiotas para empezar una guerra, así que esa es perfectamente válida. Y entonces comienza la literatura occidental con esta historia entre Paris y Helena que desencadena un conflicto bélico entre Oriente y Occidente en el siglo XIII a.C. En la Odisea, que es un libro precioso y mucho más humano desde nuestro punto de vista, más a pie de persona común y corriente, pues tenemos los arquetipos de la mujer en la vida del hombre, ¿no? Tenemos posiblemente todas las clases de amor. Tenemos el amor a la amiga, el amor a la madre, tenemos el amor a la amante, tenemos el amor a la esposa, tenemos incluso el amor a la mujer peligrosa, la mujer fatal, esa Circe
hechicera que aparece en la Odisea. Y ahí ya tenemos las representaciones del amor y podríamos seguir tirando. Es verdad que estamos hablando de una sociedad profundamente heteropatriarcal, que estamos hablando de una sociedad ya no solo machista, sino incluso la griega y la latina quizá eran un poco o bastante, según misóginas. Pero encontramos con que la mujer como, no solo como objeto de amor, sino también como protagonista del amor, no solamente pasivo, sino activo, es muy importante. Y esto creo que llega hasta nosotros. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos, yo creo que casi todas las clases de amor entre hombre y mujer, además del amor homosexual también, el amor entre hombres, el amor entre mujeres. Encontramos todas las clases de amor heterosexual, ¿no? No solamente el amor-pasión. Yo, nada más por citar, pues a mí me gustaría, por ejemplo, citar el amor de Orfeo por Eurídice, que es capaz de descender hasta el infierno para traérsela de vuelta, porque sin ella no puede vivir. Se dice incluso que al no conseguirlo, las mujeres lo mataron porque había inventado la homosexualidad. Porque claro, como ya no tenía su Eurídice, ya no quería seguir amando con mujeres, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso de amor, de pareja realmente hermoso, ¿no? Hay otro muy bonito que es el caso del mito de Alcestis, ¿sí? Alcestis era la hija de Pelias, la esposa del rey Admeto, y cuando a Admeto le dicen que tiene que morir, él mueve todo lo que mueve Roma con Santiago para conseguir evitar ese doloroso trance. Y finalmente el dios Apolo le dice, bueno, está bien, te doy chance de que no mueras, pero a cambio alguien tiene que morir por ti, no te hagas, ¿no? Entonces, bueno, pues Admeto ahí va a pedirle a sus papás, por favor, mueran ustedes por mí, ustedes ya son viejos, yo en cambio soy joven, ustedes mueran. Y ellos dicen que nada, que no quieren morir por él, ni madres, ¿no? Finalmente, es su propia esposa la que va a aceptar morir por él, y es por el amor que ella siente hacia él, ¿no? Por supuesto que una vez que Alcestis muere, cuando Hércules desciende al Hades, se la va a traer de vuelta, porque Admeto es un miserable, ¿sí? Que acepta que su esposa muera por él cuando es a él a quien le toca morir, ¿no? Y entonces ella vuelve convertida en una mega Alcestis, en una especie de Wonder Woman, ¿no? Una mujer que irradia una luz divina. Entonces, bueno, hay una historia de amor. La historia, por ejemplo, de Orfeo y Eurídice es muy bonita, como muestra el amor conyugal. La de Alcestis también, sobre todo, lo que indica la historia de Alcestis es la gran capacidad de entrega y la gran capacidad de amor que tiene la mujer. Mucho más fiel, mucho más leal, mucho más sincero en muchas ocasiones que la de los propios hombres, ¿no? Y hay otras muchas historias que podría señalar. ¿Qué hay de decir del amor de la madre por la hija, ¿no? El amor de la diosa Deméter, que su hija es secuestrada. Estamos hablando de que por muy mítico que sea, es un caso de feminicidio, ¿no? Y Deméter la busca por el mundo entero. Ha sido secuestrada nada más y nada menos que por su propio hermano, el dios Hades, ¿no? Que la tiene secuestrada en el infierno. Y esta madre, que ve que su hija ha sido secuestrada con la complicidad de los propios, de la propia familia, de los propios dioses, enloquece y vaga por el mundo atormentada buscando a su hija hasta descubrir que ella está prisionera en el mundo subterráneo. Y entonces llega a un acuerdo con Hades, con el dios del infierno, para poder traérsela de vuelta. Y ese regreso anual de Core, ahora convertida en Perséfone, la reina del infierno, es lo que nos trae cada año la primavera. Su ausencia de la tierra es lo que nos trae cada año el invierno. Y podría seguir hablando porque la mitología griega y la literatura griega y latina están llenas, llenísimas de historias de amor, ¿no? De hecho, uno de los grandes poetas de la civilización occidental es Ovidio. Publio Ovidio Nasón, el poeta Ovidio latino, que hizo del amor su gran tema, ¿sí? De hecho, Ovidio es el primero en tener, en tener el valor de escribir una obra magnífica titulada Heroidas, donde son las mujeres, las de la mitología, las que toman la palabra y recriminan a los hombres sus desmanes.
Otro gran poeta del amor fue el trágico Eurípides, que en obras como Medea, como Las Troyanas, como le ha citado Alcestis, reflexiona sobre la psicología femenina y sobre la naturaleza de la mujer en un mundo no solamente patriarcal, sino especialmente misógino. Entonces, bueno, todas esas voces que llegan de tan antiguo para alumbrarnos, y podría citar muchas más, cómo no mencionar el banquete de Platón y su teoría de cómo una vez fuimos unos seres completos, mitad hombre, mitad mujer, y que fuimos castigados a estar separados y andar buscándonos, ¿no? Mutuamente, el lado femenino siempre buscando el lado masculino, el lado femenino buscando el lado masculino y viceversa. Y en definitiva hay muchas cosas que todavía hoy nos alumbran bastante porque nosotros somos occidentales y occidentalas y arrastramos esta cultura que nos vemos en la obligación de estar definiendo continuamente en función de cómo van cambiando los usos y los hábitos a medida que vamos evolucionando como personas dentro de una sociedad. Por ejemplo, es muy interesante revisitar algunos de estos viejos mitos con lo que hoy sabemos, ¿no? de la teoría feminista, por ejemplo, de la teoría de género. Ver cómo Tiresias es el primer transexual de la historia, ¿no? Es un personaje mitológico. Y como él, cuando le preguntan que quién goza más en el acto sexual, dice que es la mujer, lo cual causa la cólera de la diosa Hera, que es una diosa muy atormentada y bastante frígida, ¿eh? Y él dice que es la mujer quien goza más. Quizá está hablando de la capacidad multiorgásmica femenina. No lo sabemos, es un mito. Pero quizá esas verdades latentes ya se encuentran ahí. ¿Y qué decir del amor entre viejos, ¿no? Entre hombre y mujer que solamente se tienen uno al otro en su vejez y que no quieren morir el uno sin el otro. No, y se les concede el don divino de morir juntos, como en la fábula de Filemón y Baucis. Es decir, que tenemos en nuestra tradición occidental, tenemos un gran caudal de mitos, historias, que luego han sido reelaborados muchas veces. Meternos en esto ya sería todavía mucho más prolijo, pero yo espero que ojalá durante la plática y la conversación vayan saliendo obras y que son mucho más completas en cuanto a corpus de historias de lo que puede parecer hoy, que vivimos tiempos más feministas y de mayor contestación de la mujer hacia el hombre y hacia ciertas actitudes, pero pienso que ese germen ya es muy occidental, es decir, lo tenemos en la historia de nuestra civilización, porque ya está en Eurípides, por ejemplo, los reclamos que hacen las mujeres contra los hombres. Ya está en el mismo Homero, la Odisea, cuando Calipso recrimina a los dioses que por qué ella no puede quedarse con el hombre con el que quiere dormir cada noche. Es decir, eso ya está. En el siglo I de nuestra era, Plutarco va a escribir un libro titulado Las virtudes de las mujeres, porque todavía hay que hablar de que las mujeres tienen virtudes. Todo eso hoy nos puede parecer ridículo, nos puede parecer tierno, pero no tenemos que olvidar una cosa, y es que por muy pequeños que hayan sido los pasos que se han dado a través de 3.000 años, y por muy cortas que sean las distancias, cada vez que esos pasos se han ido dando, esos pasos se han ido dando de manera constante. Y creo que hay sociedades en el mundo donde esos pasos ni siquiera se han dado, donde quizá nadie se ha planteado nunca cuáles son las virtudes de las mujeres, cuáles son su integración en total igualdad dentro de una sociedad moderna. Y en fin, esto es un poquito lo que yo quería comentar para abrir boca acerca de la importancia y del peso del amor en nuestra forma de pensar, en nuestra cultura. En otras civilizaciones, otras culturas, el amor no era una idea tan importante. En la nuestra parece ser un motor de civilización y un motor de literatura. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta como algo curioso y llamativo. Bueno, y dicho esto, pues yo quiero ceder la palabra a cualquiera de mis amigos que están por aquí. Antes de continuar, conocida de muchos años. Antes de continuar con el PIDIA, quiero mandar saludos a Laura Villalpando porque sigue la transmisión,
Raquel Alarcón, un fuerte abrazo. Gara Sabacú, muchas gracias. Por los saludos, Blas García Flores dice, el doctor Vigueras es puro amor. Lucy Galván Trejo dice, puros enamorados. Leti Alvarado manda saludos y ahora sí pasamos, le damos la palabra a Elpidia García. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias a Natalia, muchas gracias a Cristian Diego por la invitación a participar en esta mesa tan interesante. Y bueno, cuando me dijeron que sobre literatura del amor, dije, pero ¿cuál amor? O sea, ¿de qué tipo de amor? Hay muchas, bueno, cuando menos se ha querido clasificar el amor con etiquetas, ¿no? Aunque sabemos que el amor tiene 1000 caras, o sea, es indescifrable, no se le puede etiquetar, pero en fin, hablamos del amor pasión o sensual, del amor idealizado, del amor platónico, del amor furtivo, ¿verdad? Del amor destructor también, del amor destructor como el de, a lo mejor, el de Pedro Páramo y Susana San Juan, ¿no? Que destruyó el amor de Susana San Juan y su amado Florencio. El amor imposible también, como en el amor en los tiempos del cólera. El amor idealizado, el amor tirano, el amor sensual, el amor recíproco, en fin, que hay muchísimas formas en la literatura que tratan ese tema, ¿no? Que abordan estas características diferentes. Entonces, como dijo Ricardo, pues el tema es realmente inabarcable. Entonces, por esa razón, pues yo simplemente quise referirme, me gustaría referirme a algunos cuentos que a mí me han gustado, que me han llamado mucho la atención desde la primera vez que leí, porque lo que tienen los cuentos, sobre todo los que tratan de relaciones amorosas, es que te dejan una imagen que no te puedes quitar de encima, una imagen que se te queda grabada para siempre. Y uno de esos cuentos, seguramente ustedes lo conocen, porque es mega conocido, muy, muy estudiado, muy analizado, también de la escritora Inés Arredondo, esta escritora mexicana nacida en Culiacán, Sinaloa, en 1928. Y su primer cuento, seguramente lo recordarán, se llama El Membrillo. Este cuento lo escribió ella después de haber perdido a su segundo hijito, y entonces sufrió una depresión, estaba muy triste y empezó a escribir, y de alguna forma cuando empezó a escribir empezó a girar hacia otro tema, y fue como surgió este cuento, que es breve, pero de una gran intensidad, de una gran tensión erótica, que cualquiera que lo haya leído seguramente lo recordarán, y seguramente tiene mucho que ver también con el membrillo, ¿no? Esa fruta tan olorosa, que se antoja morderlo. Entonces, para recordarles un poquito, pues los personajes son Elisa, una adolescente que puede tener entre 13, 14 años, su novio Miguel y la rival Laura. Entonces tenemos aquí un conflicto, el típico conflicto amoroso donde hay un triángulo. Entonces, esta historia se desarrolla junto al mar. Elisa se da cuenta de que Laura está ejerciendo una atracción poderosa a Miguel, porque ella es una mujer mayor, voluptuosa, muy guapa y aparte provocativa, lo provoca. Y ella no es más que una niña. No sé si recordarán esa escena en la que ella lo va llevando hasta seducirlo, ¿sí? Por ejemplo, están en la playa, están en el mar, y ella se desabrocha la parte superior del traje de baño, y luego va y le dice a Elisa, la novia de Miguel, dice, ay, fíjate que tu novio, en lugar de voltearse para otro lado, se me quedó viendo. O sea que además es perversa, ¿no? Además es malosa porque
y a la pobre pues la deja pues muy triste y con celos, ¿no? Entonces, y Miguel no puede resistirse al influjo de Laura. Luego hay un baile por la noche, un baile de disfraces, y Elisa no quería ir porque ya sabía que algo estaba pasando allí, y finalmente la convence Miguel y van al baile. En este baile se acerca Laura mientras los novios están bailando, se acerca y con un disfraz de pirata, muy, muy ad hoc, ¿no? Para la situación, llega mordiendo un membrillo y le dice, ¿quieres? Le dice a Miguel, así casi acercándole los labios, ¿no? Entonces, imagínense, esa escena es, pero muy visual, muy vívido. Ahí el deseo que surge, la provocación. Y bueno, el caso es que finalmente Miguel cede a las provocaciones de Laura, pero termina quedándose con su novia Elisa. Lo interesante de este cuento, y lo hace magistralmente Inés Arredondo, es que Elisa se da cuenta, en lugar de sentirse resentida y ponerse a llorar y sufrir por esto que ha sucedido, ella se da cuenta de su condición que cambia, que se transforma de niña a mujer. Y se da cuenta entonces que también ella puede jugar con las armas de la mujer, con las armas del deseo para seducir también a los hombres. Y eso, por supuesto, no es explícito, sino que hay que comprenderlo a través de la lectura. Entonces, ahí está ese cuento maravilloso de Inés Arredondo, que no fue el único cuento donde ella exploró estos temas, ¿no? Otros cuentos en los que ella abordó el tema, por ejemplo, del pecado, de la pureza, de la prostitución también, es en Mariposas Nocturnas, por ejemplo, donde hay un triángulo formado en una relación homosexual y una jovencita que es comprada. Y hay otro cuento que también es de una sensualidad perfeccionada, En sombra entre sombras. Ese también ahí vamos a descubrir a esa mujer sumamente sexual, donde va a tratar de explotar al máximo esa característica. Bueno, también de Inés Arredondo, tenemos otro cuento que es El amor lujuria y que también es el amor destructor. Ese lo encontramos en La Tsunamita, que seguramente todos ustedes conocen. Es un cuento muy, muy conocido, igualmente muy estudiado, pero que con el tiempo y con todas estas cuestiones de género que ahora se comprenden mucho mejor y que ahora las mujeres somos, hombres y mujeres, más conscientes sobre estos asuntos, creo que se ha transformado la visión y la mirada que tenemos sobre ese cuento. Este cuento se llama La Tsunamita porque hace referencia a esa cita de Reyes, esa cita bíblica que está en Reyes, en el libro de Reyes, y dice, porque comienza con un epígrafe de La Tsunamita, dice, y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel y hallaron a Abisac Tsunamita y trajeronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía. Mas el rey nunca la conoció. Entonces, en este cuento, a diferencia de la Tsunamita del Antiguo Testamento, la autora crea una nueva Tsunamita en la voz de Luisa, que es la protagonista de la historia. Solamente que en este cuento, la Tsunamita, en lugar de que se hable de ella en tercera persona, como se hace en la Biblia, es ella quien cuenta su experiencia. Entonces es una voz ya empoderada para contar cómo es seducida y cómo es transformada.
No sé si lo recuerden, se trata de un cuento que casi es una pesadilla, la verdad, porque la protagonista es forzada a vivir con un hombre que no ama, contra su voluntad, que además es su tío, ¿eh? Y eso se vuelve un infierno. Esto sucede así. El tío, que se llama Apolonio, está a punto de morir en su pueblo, ¿eh? Y entonces llama a su sobrina porque le van a heredar o algo así. La llaman y para que se despida del tío, y entonces ella llega. Se sabe Luisa hermosa, segura de sí misma, y ella dice: en el centro de la llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios, sola. Entonces, así llega ella con ese orgullo, con esa conciencia de saberse hermosa sin saber lo que va a suceder. Porque el tío, cuando la ve tan hermosa, está en rigor, en artículo mortis, está en agonía, y cuando la ve, dice, pues quiero que te cases conmigo, que al cabo ya me voy a morir, ¿verdad? Y resulta que ella pues, se resiste, pero la tía, una señora que vive ahí con ellos también, la convencen y finalmente se casa con el tío Apolonio. Pero pues, ¿qué creen? Que el tío revive, rejuvenece en cuanto se casa con ella, ¿no? Porque le chupa la juventud como una sanguijuela. Y aunque el cuento no lo dice, uno se imagina pues que sí se consumó el matrimonio. Entonces pasa el tiempo y el tío Apolonio pues le empieza a heredar sus recuerdos, le empieza a heredar sus cosas, y pues a ella no le queda más remedio que aguantar, ¿no? Entonces, aunque ya el hombre pues es mayor, ¿no? Y ella acude con el sacerdote de la iglesia para que la ayude y le dice, lo que lo hace vivir es la lujuria, dice ella, le dice al sacerdote, el más horrible pecado. Eso no es la vida, padre, es la muerte. Déjelo morir. Y dice el sacerdote, moriría en la desesperación, no puede ser. Y yo comprendo, pero es que si no va será un asesinato. Procura no dar ocasión, encomiéndate a la Virgen y piensa en tus deberes, le dice. Entonces, en esta historia, los dos personajes se transforman. Él, decíamos, alimentado por la juventud de su sobrina, y él, pues, ella por la pérdida de su juventud, que va a quedar, cito, consumida totalmente por la llama. Y termina el cuento, ahora ella diciendo, al principio ella decía, las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo, y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Estaba segura de tener el poder de domeñar las pasiones, de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me consumía. Pero en el último párrafo, entonces, ahora dice, y aquí vemos esa transformación. Ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los hombres que me miran y yo me siento ocasión de pecado para todos, consumida totalmente por la llama implacable que nos envuelve a todos los que como hormigas habitamos este verano cruel que no termina nunca. Entonces, ahí está ese cuento magistral que pienso que tiene mucho que ver con la situación que muchas mujeres de pueblo, sobre todo, en aquella época también, ¿no? Porque quizá ahora la situación sea distinta, pero como hombres de la misma familia abusaban de sus propias familiares, adolescentes o jóvenes. Entonces ese cuento es una maravilla. Y si tengo tiempo, por último, me voy a referir a otro cuento también que pienso que es amor, pasión y también amor destructor. Este cuento es El infierno tan temido,
de Juan Carlos Onetti, muy conocido, muy comentado y también una obra maestra. Este cuento trata de la vida del periodista Rizzo, que es viudo, que tiene una hija de 12 años y que se casa con una joven actriz, 20 años menor que él. Entonces ellos son felices hasta que ella lo engaña, se divorcian y luego entonces Gracia, así se llama la esposa, tras verse repudiada y despreciada por Rizzo, decide enviarle fotos en las que se muestran diferentes posturas sexuales que ella tiene con hombres desconocidos. Entonces él va recibiendo esas fotografías de vez en cuando y entonces allí es cuando empieza el infierno de Rizzo. No conocemos qué es lo que piensa Gracia, qué es lo que opina, cómo es su personalidad. Conocemos a Gracia simplemente por las fotografías que le manda a Rizzo. Entonces él, obviamente, cada vez, mientras que le llega una carta y otra, está consumiéndose de celos y de asco y de todo lo que puede sentir por esa agresión, ¿no? a su honor. Y finalmente el hombre termina suicidándose cuando por última ocasión le manda una fotografía igualmente desnuda y en posiciones sexuales explícitas, pero se la manda a la niña de 12 años. Entonces ya él no puede soportar eso y se mata. Entonces, pero todo eso, Onetti es tan inteligente en la forma como lo escribe, que no nos da a conocer demasiados detalles. Tenemos que irlos elaborando mientras los leemos. Entonces, esas imágenes son imborrables. Cuando leemos estos cuentos, esas pasiones no se nos van a ir jamás de la mente, porque precisamente abordan estos temas del amor en el límite, las relaciones afectivas en su límite, y nos dejan esa impronta, esa impresión de la que no nos podemos ya jamás quitar. Algo parecido como por ejemplo con el cuento Dormir en Tierra de José Revueltas. Y aunque sabemos, bueno, que ese cuento es una tragedia en realidad, no sé si lo recuerden, es maravilloso. Es un hombre que va en un barco pesquero, hay un niño, hay prostitutas en el pueblo, pero detrás de la historia, el contramaestre del barco que se hunde al final cuenta una historia pasional. Una mujer que lo engañó, y yo quisiera leer esto porque me parece una maravilla. Yo leí ese cuento y siempre me llegó mucho al corazón, pero yo me quedé toda morbosa con esa imagen fabulosa de cuando él se enamoró de ella. Fíjense, esto dice el contramaestre Galindo. Se habían mirado larga y osadamente en el muelle sin decirse una palabra. Y luego ella subió a bordo para quedarse ahí en el barco a vivir. Casi no iba vestida, descalza, la ropa en jirones, bella y escalofriante como una tempestad. El caso es que durante esos 3 años nunca habían dormido juntos en tierra. Era hermosa como un relámpago y amaba como si matara, como un criminal que ya no tiene nada en el mundo, sino ese amor suyo hasta el exterminio y la ceniza. Entonces, después de esos 3 años que viven en el barco, ella nunca lo llega a amar y le dice en su 3er aniversario, quiero dormir en tierra. Y entonces se van a dormir, dejan el barco, se van a pasar la noche allí, y en la madrugada ella lo abandona con el timonel del barco. Y también, o sea que el timonel le roba a la mujer y también le roba el barco, ¿verdad? Entonces, finalmente él, después de que ya se va, la pierde y todo, la recuerda de esta manera. El contramaestre entrecerró los párpados temblorosos.
Ella estaba hecha para amar con esa inclemencia homicida de náufrago, con esa lumbre sin límites, con esa voracidad invasora. Estaba hecha para amar como nunca lo había amado a él. Fue entonces cuando comprendió lo que significaba ese perro enyerbado, con los labios abiertos contra el suelo y la mirada fija como un hachazo. Esa mujer que permanecía horas enteras sin moverse, avasallada al pie de la caña del timón, junto al hermoso mancebo sombrío. Y con eso termino, con esos 3 cuentos tienen para llenarse de pasión y de llamas en la mente. Si hay oportunidad luego, pues me gustaría hablar de algunas novelas que también me gustaron. Gracias. Muchísimas gracias, Elpidia. Muchísimas gracias, Elpidia. Y antes de continuar con Agustín García, quisiera mandar saludos a Adrián Alba, también saludar a Adolfo, que está conectado, siguiendo la transmisión. Gabriela Carci ya me mandó la corrección, que ella también está conectada y que la mandemos saludos. Muchas gracias, Gaby, por seguirnos. Y pues ya, Agustín, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias, qué padre charlas de Ricardo y Elpidia. Fíjate que ese cuento de la tsunamita, yo tenía el recuerdo de que finalmente ella lo había dejado morir. Ese recuerdo que tenía lejano del cuento que hace mucho que lo leí. Pero no es así, ¿verdad? No lo dejó morir finalmente. El cuento no termina en que ella decide, por su dignidad, separarse de ese hombre que está manteniendo su vida con la juventud. No, sí, de sí ella. se va. Sí lo deja. Sí se va. Bien. Me quedaba como un dolor en el corazón porque pensaba, nomás deseé que se fuera y no, sí se fue, ¿verdad? Es muy hermoso cuento y muy, muy duro. Lo leí cuando era niño, yo creo. Bueno, tal vez yo voy a matizar con ideas más generales sobre el amor, porque el amor pasional, el amor sensual, el amor de los enamorados y de parejas o tríos, es una cosa que queda quizá comprendida en conceptos más generales del amor. Por ejemplo, estuve revisando la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Por cierto, el apóstol Pablo, si uno estudia un poquito, incluso con leer las cartas que tienen el Nuevo Testamento, se comprende con una personalidad muy compleja, ¿verdad? Bastante interesante. Él dice, yo soy el último apóstol, el que no debiera ser el apóstol, el aborto, quizá el aborto, así lo dice él. ¿Por qué? Porque él había sido un soldado que persiguió a los cristianos, ¿verdad? Y luego había sido un judío converso, entonces, judío que se convirtió al movimiento de Cristo y luego fundó o dirigió, como todos los apóstoles, congregaciones en varias ciudades griegas. En Corinto, él también visitaba a ese grupo de cristianos y resulta que entre ellos tenían divisiones, ¿verdad? Tenían celos, se peleaban, decían, no, yo soy seguidor de otro predicador que era Apolo, no, yo soy seguidor de Pablo, no, yo de algún otro, ¿no? Y tenían diferencias importantes que mantenían a esa iglesia naciente, ¿verdad? Dividida. Cismas dentro del cisma, porque el mismo cristianismo es un cisma de la religión judía, que también dentro tiene sus propias denominaciones y divisiones. Entonces, era tan grave el problema entre los corintios que Pablo, que no pudo visitarlos en determinado momento, manda a su hijo y lo manda con una carta primero, ¿verdad? La primera carta. Y en esa carta les da muchos consejos, les dice que no tiene caso estarse peleando entre ellos por quién es el apóstol más importante, quién es el predicador fundamental. Finalmente su centro de amor es Dios, ¿no? Pero dice, ustedes deben cultivar las
mayores virtudes, los mayores carismas para que logren la unidad. Los carismas serían las virtudes teologales, ¿verdad? Que son fe, esperanza y amor. No dice fe, esperanza y caridad, porque según el escolio de la Biblia que leí, la Biblia latinoamericana, preparada en Madrid, por cierto, la Biblia latinoamericana, editada allí. Según el escolio, la caridad ahorita se entendería como el desprendimiento, como la capacidad de dar a los que no tienen, ¿verdad? Y en aquel tiempo, tal vez se refiere a la palabra caritas, no sé, pero era en griego, la carta. También tenía el sentido de amor. Y entonces el escolio dice que prefieren traducirlo como amor y que sería de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y amor, la más importante de todas, la que las une a todas y les da su valor. Pero entonces, ese amor que uno puede entender como la intención de Pablo por reunir a esa iglesia, religarla, porque estaba muy dividida, muy llena de pleitos y celos. Entonces, en su carta, les dice que, en primer lugar, nada es más perfecto que el amor. El capítulo 13 de Corintios, de la primera Corintios, se titula así: nada es más perfecto que el amor. Y luego dice en los versículos muy famosos y muy reiterados en todas partes: el amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Seguramente muchas visiones actuales del amor de pareja negarían esas direcciones, ¿verdad? De Pablo, de que lo espera todo y lo soporta todo, porque a veces hemos dicho que hay cosas más importantes que el amor de la pareja, la dignidad propia, por ejemplo. Nadie puede permitir que se pisotee su dignidad en nombre del amor, ¿verdad? Ni un hombre ni una mujer pueden permitir eso. Pero lo más importante es que aquí parece alargarse en el tiempo, prolongarse en el tiempo, esta serie de, vamos a decir, preceptos sobre el amor. Quizá Pablo también tendría algo que ver con este material de la Ilíada, de la Odisea, digo, porque ¿qué es el mito de Penélope? ¿Qué es la espera de Penélope? Sino un amor que lo espera todo, ¿verdad? Estuvo esperando y soportando todo y tejiendo la tela, la mortaja de su padre durante años y años, 20 años según algunos y 10 años según nosotros, porque por el amor de Odiseo, ¿verdad? De Ulises. Pero además, en esa carta de Pablo, él habla de que hay que conocer las cosas valiosas según va pasando nuestra madurez como persona y como cristianos de Corintios, ¿verdad? Conocemos los valores más importantes y lo vuelve a mencionar. Ahora son válidas la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de esos valores es el amor, ¿verdad? El tema del conocimiento aquí es muy importante porque luego encontramos repetido el concepto en Erich Fromm, ese psicoanalista, filósofo, pensador judío alemán, ¿verdad?
que salió de Alemania y luego dio clases en la UNAM muchos años. Estuvo en varios países en Estados Unidos también dando clases y tiene estas obras tan importantes, muchas obras que son fundamentales en el pensamiento no solo psicológico y del psicoanálisis, sino incluso en la ideología marxista, de cierto modo, en las vertientes que tienen que ver con el humanismo de Marx, o por lo menos según lo interpretaron algunos marxistas. Pero Erich Fromm sería más bien un marxista muy de la tendencia socialdemócrata, por ahí, por ese rumbo sería Erich Fromm. Las grandes obras de Fromm, algunas de ellas que son las que estuve revisitando, son El arte de amar, ¿verdad?, de Erich Fromm, donde nos habla precisamente de que el amor no es algo que pueda servirnos realmente como humanos si lo reducimos a una pasión, aunque es imposible desprenderse de la gran fuerza que tiene la pasión y lo que llamamos sentimiento cuando somos muy jóvenes, ¿verdad? Ya cuando tenemos mi edad, que eso se ha desgastado algo, que las hormonas tienen menos número en nuestro organismo, entonces podemos reflexionarlo más, digerirlo de otro modo. Y el amor, nos dice Erich Fromm, es algo que se construye desde una personalidad productiva, una personalidad que es capaz de sentir pasión, pero una pasión que construye a través de un amor a sí mismo, a la naturaleza, al mundo, a las actividades que se realizan en la vida, ¿no? Un amor que está en todo, que se puede manifestar en todo, incluso el amor a Dios, el amor al arte, y que solamente puede amar verdaderamente a alguien que aprende a hacerlo, así como se aprende cualquier arte, como la música, que exige conocimiento, entrenamiento continuo, ¿verdad? Y a lo largo de años se llega a la comprensión de lo que es. Entonces dice que para amar, y aquí puede referirse perfectamente a la pareja humana o a las parejas, pero a todo lo demás también, ahí hace falta 4 condiciones muy importantes. La primera condición sería, vamos a, no lo quiero cambiar el orden porque aquí los tengo. El cuidado, dice. Si una persona cultiva flores, por ejemplo, y no las riega, se le van a marchitar. Si realmente ama ese trabajo de la jardinería y de sus flores, las va a cuidar y va a saber cómo, y va a estudiar cómo. Igual en la relación de pareja, ¿verdad? Otra cosa es el respeto, que está ligado al cuidado, ¿verdad? Conocemos a alguien o algo y lo respetamos. De otro modo no es posible cuidar a esa persona o a ese objeto de nuestro amor. Y también hay que tener una gran responsabilidad. Entonces es una actitud cotidiana de cultivo, de reflexión constante, ¿verdad? Entonces adquirimos una gran responsabilidad al ligarnos a alguien o a algo y entregarle nuestro amor, ¿no? Finalmente, todo eso no se logra si no buscamos conocer el objeto del amor, ¿sí? Es imposible finalmente conocer de una manera absoluta a una persona. No nos conocemos absolutamente ni siquiera a nosotros mismos, ¿verdad? Pero si no conocemos a alguien, no lo podemos amar. Amamos a alguien después de que lo conocemos, y conocerlo no nada más ver sus características físicas, sino preocuparnos por sus padecimientos, por sus sensaciones, por sus deseos, por qué es aquello que lo hace vivir en su independencia. Eso es muy importante y tiene que ver tanto con el respeto como con
el conocimiento, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que reflexiona Erich Fromm acerca del amor y no reduce para nada ese concepto al amor de pareja, ¿no? Por otra parte, él mismo dice que es una actividad, no un afecto pasivo. Es un estar continuado, no un súbito arranque. En el sentido más general puede describirse el carácter activo de amor, afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. Ahorita hablabas de alguien de ustedes del amor destructivo, ¿verdad? Que también lo hay. En otro texto que estoy empezando a conocer de Erich Fromm, El corazón del hombre, su potencia para el bien y para el mal, nos dice que entre las formas de amor que existen también existe el amor a la muerte, es la necrofilia, ¿verdad? Y curiosamente también, pues, es parte de la vida, es parte del amor. Eso se puede transformar en el amor a la muerte, a la vida, que es la biofilia, ¿verdad? Y hay maneras de transitar de un estado a otro, según Erich Fromm, que era psicólogo, era psicoanalista. Bueno, finalmente la reflexión que más me interesa, bueno, la más general de él, es que el amor es el resultado de la polaridad entre los principios masculino y femenino, entre el agua que penetra en la tierra, ¿verdad? El río, los ríos que penetran al mar, el día que penetra en la oscuridad, ¿verdad? Entonces, esos principios femenino y masculino son lo que rige la indispensabilidad del amor, la inevitabilidad del amor, ¿verdad? Es imposible que deje de existir, es parte de la vida. Hace poquito yo hablé chateé con un grupo de Juárez que se llama Los Rupestres, donde están el Viejo del Costal y el Hueso, es un guitarrero, muy buena onda, estos amigos, y preguntaban precisamente que cuál sería la definición del amor, la verdadera definición del amor. Y yo dije una mentira por ignorancia, ¿verdad? Y sigo siendo ignorante al respecto. Yo dije que no había ninguna definición verdadera del amor, que cada quien amaba según como podía inventarlo en su momento y en sus circunstancias. En realidad eso hacemos, ¿verdad? Pero sería más productivo tratar de conocer qué es el amor, tratar de encontrar un camino, como por ejemplo esto que propone Erich Fromm, de el cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. Un amor maduro, un amor activo y que es dedicado, ¿verdad? Bueno, pero todo este rollo, no sé si es aburrido, pero a mí realmente me apasiona porque por la razón principal es que desconozco, siempre he desconocido que sea el amor, es una cosa en realidad tan misteriosa como la luz. ¿Quién sabe exactamente qué es la luz? Cuando parte un rayo de luz, atraviesa millones de kilómetros en segundos o miles de kilómetros en segundos, o está realmente un haz de fotones impresionando a varios átomos que desprenden otro haz de fotones y hay una reacción en cadena que se extiende hasta el infinito. ¿Quién sabe, no? No sé, yo no lo sabría explicar. Y en el asunto del amor, la cosa se complica muchísimo. Se dice que en la era victoriana, o siglo XIX, ¿no? Por lo menos en Inglaterra, bueno, y sabemos que en muchos países, el amor romántico prácticamente no era importante cuando las parejas se unían, se arreglaban los matrimonios, ¿verdad? Y después de que empezaban a vivir juntos, esa pareja podían hacer el amor o no, y con frecuencia sí surgía el amor, ¿verdad? Se dice que así era el amor en el siglo XIX, pero la historia puede desmentirlo un poco y
y hay casos de amores muy diferentes, tan pasionales como los actuales, por ejemplo, en los poemas de Safo, en los poemas de Catulo, ¿verdad? Donde hay amores apasionados por una persona tan grandes que causan celos y sufrimiento, tal como en el amor romántico, ¿no? O sea, del tiempo del romanticismo. Y hablando de románticos, si no me he extendido demasiado con el tiempo, háganme una señita, Lula, si voy bien con el tiempo, si me queda tiempo. No te oigo. No te oigo. Perdón, perdón. Se nos fue rapidísimo el tiempo, efectivamente. Sí, hombre. Ya me dieron permiso de que nos quedemos media hora más, así que podemos seguir en la charla. A las personas que nos están viendo en sus casas, pues váyanse por un vinito, una cervecita, es una recomendación porque aquí podemos seguir y vamos a seguir otro ratito. Antes de continuar con la charla, quiero mandar saludos a Juan Manuel Portillo. Dice, acabo de unirme, gracias. El infierno tan temido, Elpidia, abrazos a toda la mesa. Muchas gracias, Juan Manuel. Marta Urquidi también nos está viendo. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Saludos al joven Portillo y a Marta Urquidi. Y también Gabriela Carci comentó algo en relación a lo que estabas comentando, Agustín. Dice, ya no lo encuentro, pero decía algo así como te amo porque te necesito porque te amo. Pero bueno, preguntas, comentarios, ya saben que estamos al pendiente de sus preguntas y comentarios en el chat de la transmisión. Y yo sí quería preguntarles algo. ¿Es el amor un tema de la literatura actual, principalmente en la narrativa? Que te conteste Cachiporra, que ella sí lee. Que me contesten todos, bueno. Que me contesten todos y todas. Es que mira, el amor de personas, de persona a persona, siempre está presente y es uno de los motivos de conflicto y motivos de intensidad en toda la literatura, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera decir? Yo lo que quiero decir al respecto es que el amor está en toda la literatura prácticamente, ¿no? O sea, en todo lo que leemos, o en casi todo lo que leemos, encontramos historias de amor, aunque no sea el tema de la novela o del cuento que estamos leyendo, siempre va a estar ahí, ¿no? Porque eso es, pues es lo que nos mueve. El amor es la fuerza que nos motiva a todos, entonces la vamos a encontrar por fuerza. Bueno, menos en el Lazarillo de Tormes, ¿verdad? O a lo mejor ahí podríamos encontrar el amor por la supervivencia, por la sobrevivencia, ¿no? Pero en todo, casi prácticamente en todo, encontramos al amor o su antítesis, ¿no? El desamor. Entonces, yo creo que sí está ahí. Sin embargo, me gustaría decir rápidamente que yo veo como que en lo que estamos escribiendo actualmente, me refiero a la literatura contemporánea mexicana, que creo, bueno, pues que sí he leído algunas obras, pero creo que abordamos el amor, pero desde unas miradas y perspectivas que no tienen que ver con el enamoramiento, el amor sensual, el amor erótico. Creo que en ese sentido, el único escritor, o uno de los pocos, cuando menos desde mi experiencia lectora, porque ustedes saben que yo hablo nada más de lo que leo, no soy experta tampoco, ¿no? Pero uno de los que sí escriben mucho sobre el amor erótico, el amor sensual, el amor matrimonial, el amor filial, es Mauricio Carrera. Y en este libro de Las Horas Furtivas, que aquí muchas amigas nuestras lo tienen, seguramente Gaby Carci ya lo tiene por allí, Lucy Galván también, y lo habrán leído. Mira, aquí lo tengo yo todo anotado, subrayado, pero Mauricio Carrera lo hace con un sentido del humor
con una gracia y sin pelos en la lengua para describir a la mujer maravillosa, carnal, animal, los olores, los sabores de los cuerpos. Y yo veo que en la literatura no estamos escribiendo esas cosas los nuevos escritores, ¿no? No hay. Hay que escribir más sobre el amor, porque aparte es entretenido, es divertido y nos vuelve a esa parte que me parece a mí que estamos perdiendo. Y yo sí recomiendo mucho Las horas furtivas porque es un compendio del amor, en serio, desde no solamente el amor sensual, sino también el amor recíproco, el amor filial, de todo tipo. Entonces, un saludo al maestro Carrera también. Que sí, seguramente saludos, Mauricio. Doctor Ricardo Vigueras, ¿quiere agregar algo? ¿Su micrófono? ¿El micro? Muy amplio, enorme, inabarcable. Entonces, por supuesto que el amor está presente en la literatura que se produce ahora. A veces es un amor no como el que queremos nosotros, que es un amor satisfactorio el que buscamos, ¿no? Es un amor que queremos que nos haga mejores personas, que nos satisfaga. Sino un amor dramático, un amor de excesos, un amor loco, porque es lo que de alguna forma piden las formas narrativas, ¿no? Lo que piden las novelas, lo que pide el cuento, es la exigencia del conflicto, ¿no? Pero el amor sigue estando presente de gran manera. Y yo cuando hablo de amor también quiero mencionar el sexo, ¿no? Sexo y amor es lo mismo para mí, ¿no? Por lo menos en cuanto al amor romántico entre pareja, ¿no? Porque hay otras clases de amor, como ya hemos visto, el amor filial. Entonces, bueno, está un poco condicionado por eso, pero incluso ahora existen ciertas autoras que escriben novela amorosa y novela erótica destinada a mujeres, ¿sí? A lectoras, ¿sí? Mujeres que exploran la sexualidad femenina y el amor desde el punto de vista propio, y lo hacen orientado sobre todo a lectoras, quizá para no incurrir en los mismos vicios que durante siglos se ha incurrido en la literatura erótica, escrita en su mayor parte por varones. Entonces, bueno, y es un campo que está dando muchos dividendos, por lo menos las que yo he leído en España. Hay un campo muy amplio. Yo empecé a leer a algunas de esas autoras precisamente para buscar si existía la tan recriminada objetualización del cuerpo, ¿no? Es decir, si lo mismo que se les reprocha a algunos escritores que el cuerpo de la mujer lo objetualicen, si eso se daba también en la literatura erótica, por ejemplo, escrita por mujeres, y he descubierto que sí, que también se da la objetualización del cuerpo masculino. Quizá la gran diferencia está en que se describe la intimidad femenina desde un conocimiento de causa profundo, pero la objetualización del cuerpo sí existe también en esa literatura escrita por mujeres. Y es que es normal, carajo. Es decir, en la fiesta del amor, como banquete de placer que es, si objetualizamos un asado bien hecho y bien servido, ¿por qué no vamos a objetualizar la belleza del cuerpo que nos gusta? ¿Sí? Creo que esto no es censurable. Y veo que escritoras jóvenes también recurren a ello para hablar del hombre, ¿no? Como objeto de deseo, no solamente como compañero. Pero bueno, sí encuentro en las mujeres, es verdad, una mayor picardía, una mayor búsqueda de la intimidad, no solamente el acto puramente físico, que nos llevaría a hablar de otra clase de representación de la sexualidad en la novela, ¿no? El sexo descarnado, y el sexo por el sexo. Bien. Pero estás hablando de autoras, más que nada en España, ¿no, Ricardo? Sí, más que nada autoras españolas, porque yo me he enterado de que ahí existe ya un nicho de novela romántica. La novela romántica no ha desaparecido. O sea, aquella novela que en los años 50 se leían masivamente, escritas muchas veces por autores masculinos, pero otras no. Ahí estaba Corín Tellado, ¿no? Que
a su manera hacía una clase de novela amorosa para mujeres con las armas que tenía y sobre todo con las limitaciones de censura que le imponía la época, ¿no? Entonces, esa literatura no ha desaparecido la literatura romántica y amorosa, ¿sí? Solo que ahora, como es natural, el contexto ha cambiado completamente y las autoras, sobre todo, tienen más libertad y creo que son mucho más aventadas, ¿no? Mucho más audaces y, sobre todo, lo que me parece más importante es la explicación de la intimidad femenina, la sexualidad femenina con sus contradicciones, con sus necesidades. Eso me parece que los hombres lo hemos hecho durante siglos, miles de años, y a veces nos hemos acercado muy bien. O sea, podemos hablar de un Flaubert, podemos hablar de la época griega de un Eurípides, pero no es lo mismo que la experiencia de primera mano. Pienso que en ese aspecto es muy importante que la mujer nos presente de una manera a la escritora, las mujeres a través de las escritoras, sus propias vivencias, necesidades y también exigencias con respecto a los hombres, por ejemplo. Sí, claro. Hola. Bueno, ya me quedé así como pensando, pero antes de continuar con las preguntas, vamos a pasar a la parte de las complacencias. Aquí nos piden que lea el maestro García, podría leer su poema Vino y Amor de su libro Breve Animación. Así que Bueno, con mucho adelante, gusto. Agustín. Le voy a dedicar ¿Estás preparado, Agustín? Mira, ¿Traes tu pista preparada? Ok. sí, se lo voy a dedicar a Diego y al doctor Juan Manuel Portillo. Espero que aún estén. Y a Blas Y a García, que Blas. fue quien Y lo a Blas pidió. García, Sí, que es pues mi Blas fue querido el que te lo pidió. amigote. ¿Quién me lo pidió? Diego, ¿no? No, lo Blas. pidió Blas. ¿No? ¿Blas? Bueno, entonces a Blas los García. tres. Pero también Diego, también. Con los tres me he emborrachado, así que va. Sí. Vino y amor se llama esto. Oh vino indecente, con el licor y todos los alcoholes, cuánto dañas al cuerpo, y el ánimo cuánto beneficias. El amor se te parece, es dulce el beso a la botella y a la boca del vaso y a las bocas todas que son la piel de una mujer. Aguardientes nacidos de la tierra, alcoholes terrosos y frutosos, metonimia sois de todos nuestros vicios, como es el amor, cuya embriaguez nos nulifica, y es exceso de amor, morir en vida o es morir entera y llanamente. ¿Por qué será que le guardamos amor si el gusto nos amarga el vino? Quizá porque contra el amor nos da el vino alegrías y miserias sabidas previamente, sin engaño. El amor nunca sabemos nada. Quizá porque el amor nos trata con desdén o se nos va o se nos queda sin aviso, pero el vino siempre ha de llevarnos bien seguro a donde no hay regreso y lo sabemos, vamos ebrios y con gusto, vamos al cobijo materno de la tierra, con cirrosis y con lo que sea. Aunque el amor es accidente y contingencia, aunque el amor es incierto, nebuloso, yo no quiero que falte ni uno ni otro. Quiero vino y amor, beber y amar hasta que estalle. Es dedicado a esos tres amigos queridos. Muy bien, muchísimas gracias. Que no se acabe el vino y que no se acabe el amor. Sobre todo lo primero. Antes, también quiero saber qué libro, qué obra literaria consideran ustedes que es la máster como en este tema del amor romántico. Bueno, ahorita tras bambalinas, Natalia González del museo ya nos mencionó cuál es el suyo de Gabriel García Márquez. Y va la misma pregunta para los participantes. Agustín le pide a Ricardo. Bueno, pues yo creo que todavía no hay ninguna novela que supere, desde mi experiencia lectora, siempre hablando, a Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, novela gótica escrita en 1847, siglo XIX. Entonces,
Es un amor trágico, muy intenso. Todos nos enamoramos de esos personajes de Heathcliff y de Catherine Earnshaw, perdón, Earnshaw, ¿sí? Entonces yo creo que todavía, bueno, yo no he leído otra novela que nos presente una pasión de ese tamaño. Recordemos que hay estas dos familias también divididas, así como en la novela de, digo, en la obra de Shakespeare, de Romeo y Julieta, son dos familias que son los Linton, que viven en la granja de los tordos, y los Earnshaw, que viven en Cumbres Borrascosas. Y hay allí una pasión arrolladora. Entonces, para mí, Cumbres Borrascosas todavía sigue en mi top one. No sé, Ricardo. No sé, por aquí tengo algunas. Por ejemplo, nunca se habla de esta novela, El complot mongol, como cumbre de la novela romántica española, perdón, mexicana. Es decir, se habla de ella como novela negra, pionera y obra fundacional, pero es una preciosa y desgarradora historia de amor, de un sicario, de un hombre que viene de la revolución y que trabaja como policía haciendo trabajos sucios, que se enamora de una joven china, chino-peruana, mexicana, ¿no? En el barrio chino, llamado Barrio Chino de México, ¿no? Y se establece una especie de amor romántico insatisfactorio, verdaderamente precioso, que es un contraste maravilloso con el resto de la novela, que es más en la onda, efectivamente, de la novela criminal. Y yo también quisiera recomendar este pedazo de obra maestra, Bronwyn, de Juan Eduardo Cirlot. Esto es un conjunto de poemarios que este poeta Cirlot, el poeta catalán, dedicó una tarde. Este hombre se mete al cine a ver una película de Charlton Heston, El Señor de la Guerra, que es una película que transcurre en el siglo XI, y de pronto ve a una chica, una actriz llamada Rosemary Forsyth, que es importantísima en la película, y la ve salir de un lago, y él de pronto, quién sabe qué pasó en este hombre dentro de él, se enamora de ese personaje, de esa actriz Bronwyn, interpretada por Rosemary Forsyth, que luego no hizo casi nada ya en su trayectoria cinematográfica. Y de pronto este hombre ya mayor, un erudito conocido, un filólogo, un filósofo, autor de un importantísimo diccionario de símbolos. Y este hombre se enamora y dedica ya el resto de su vida y de su creación a escribir sobre Rosemary Forsyth como Bronwyn en esa película. Se queda prisionero para siempre del embrujo de esa actriz en esa película de Charlton Heston que se llama El Señor de la Guerra, y que yo les recomiendo, por favor, que es un peliculón impresionante. ¿Qué le pasó a este hombre dentro de él para de pronto enamorarse platónicamente de una actriz de Hollywood? Él en Barcelona, en esa Barcelona de 1966, es un misterio, nunca lo sabremos, pero a ella consagró este conjunto de poemarios que es una de las obras poéticas de amor romántico imposible más hermosas de la historia, y paragonable al amor de Dante por Beatriz. Y otra obra que yo quiero recomendar, ya más allá del amor romántico, es el amor sexual. Yo sí quiero, siempre me ha gustado muchísimo como escritor sexual Henry Miller, y yo quiero recomendar el primer volumen, bueno, en realidad la trilogía completa, La Crucifixión Rosada. Ya el nombrecito, ya la metáfora lo dice todo, ¿no? Sexus, Plexus y Nexus, donde él se dedicó a escribir, como siempre, en primera persona. La autoficción no es una cosa recién inventada, es tan antigua como la literatura, casi, y se dedica a hablar sobre su primer divorcio, su divorcio de su primera mujer, y de cómo conoce a la que va a ser la mujer determinante de su vida. June, que él la va a llamar Mona, que quiere decir en griego la sola, la única, y a Mona, a June, en la vida real le va a dedicar La Crucifixión Rosada, contando lo que fue ese amor pasión, ese amor sexual, ese amor que finalmente ella trabaja en lo que caiga para pagarle el boleto para que se vaya a París a convertirse en escritor, y lo va a conseguir. Y luego lo que va a pasar cuando June llegue a París y comience a relacionarse con los amigos cercanos de Henry Miller,
sobre todo con la gran amiga de Henry Miller, la no menos legendaria Anaïs Nin. Bueno, la crucifixión rosada es un torrente de fuerza, como todo Henry Miller, es un torrente de sexo, es un torrente de amor, pasión, es un torrente también de lo que puede ser una relación conyugal, donde dos personas están trabajando para la construcción de uno de los grandes escritores y más singulares del siglo XX. Entonces, es una obra que yo sí quiero recomendar en cualquiera de sus tres partes: Sexus, Plexus y Nexus, la crucifixión rosada de Henry Miller. Bien, Agustín. Fíjate ¿Quieres? que yo tengo la idea de que actualmente se escribe en poesía, se escribe poco en el sentido, en esa dirección del amor sensual e incluso de la sexualidad, o bien se trata un poco más la sexualidad, sobre todo por las mujeres, más que el amor integral que incluye el sexo, desde luego. Pero entre poetas, por ejemplo, muy conocidos mexicanos, de Octavio Paz y Jaime Sabines, todavía, si me equivoco, ustedes me desmentirán, veo mucho más erótico a Jaime Sabines, y quizá por eso me gusta un poco más, sin decir que uno más bueno que otro, no tiene nada que ver, pero siento que Sabines es más libre y más erótico, se arriesga más en sus poemas y tienen esa fuerza, esa intensidad. Hay cosas muy interesantes en la poesía de Jaime Sabines, desde Oral, quizá uno de sus primeros libros, ahí donde están Los Amorosos, y muchos otros, ¿no? Yo diría que se compren su recuento de poemas, cualquiera de las ediciones. Ah, sí, como no. Y se van a encontrar ahí, aquí y allá, poesía erótica y poesía amorosa de otro tipo. Muy interesante. Desde luego, si se tratara del amor romántico, nos encontramos con el máximo exponente español, que sería Bécquer, ¿verdad? Gustavo Adolfo Bécquer. Por cierto, su poema, ese que dice, yo soy ardientes, yo soy morena, tal y tal, me andas buscando a mí, y dice el poeta, no es a ti. Y otra mujer dice, mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dicha sin fin. ¿A mí me llamas? No es a ti. Y la última dice, yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Entonces dice el poeta, ven tú. Y ahí está implicado el tema del conocimiento. Lo que se busca con el amor también es conocer, es parte del misterio, parte del condimento, ¿verdad? Buscamos conocer lo más a fondo posible, y en eso consiste en parte también el erotismo, la sexualidad, ¿verdad? Es ser uno con el otro. Esa es una de las... Claro que sí. Entonces, también desde luego, grandes poemas que son, como lo menciona Ricardo, dedicaciones amorosas. Pues ahí está el cancionero de Petrarca, a su amada. La mitad del libro se la dedica a la mientras estaba viva, y luego en la mitad del cancionero ella muere, y el resto del texto es más elegíaco. Pero luego está esa gran obra de Dante, que es la Divina Comedia. Así es. Dedicada enteramente a su Beatriz. Hay una novela reciente de Eduardo Antonio Parra, novelista mexicano, que se titula Laberinto. Es una novela terrible en cuanto a la situación de violencia que experimenta un pequeño pueblo o ranchería que de pronto se ve convertido en campo de batalla de dos bandas armadas que acaban literalmente destruyendo el pueblo. Pero hay una historia de amor entre dos personajes de ese pueblo, un profesor y una alumna, que luego se va a convertir en una historia que es lo único que va a dar salvación a esos personajes, ¿no? Y que finalmente se va a convertir en una historia de amor que va a trascender el tiempo en que surgió, y se va a seguir desarrollando mucho más tarde como una manera de
de Almadía o de Tabla de Salvación. Entonces, es una novela que, a pesar de tocar un tema como el de la violencia, introduce un montón de escenas amorosas y de amor también romántico que hacen más llevadero la narración. Y así hay muchas. El amor y el sexo está muy presente en mucha de la literatura reciente, aunque bien es verdad que se dice que la literatura erótica ya no vende, porque ya no se va a buscar novela erótica, salvo en algunos casos concretos. Esto de las autoras que he mencionado, por ejemplo, Megan Maxwell sería una de ellas, que a pesar de su nombre es española, o mucho mejor escritora me parece a mí Elizabeth Benavent, ¿sí? Son autoras que cultivan estos géneros, pero es porque el erotismo y el amor ya se han introducido en la literatura normal, ¿sí? Es decir, ya no forman un gueto aparte como era hace 300 años a lo mejor, donde estaba esa literatura escrita por libertinos para libertinos, sino que ya de alguna manera natural el amor y el sexo se han introducido de una manera en la literatura que cualquiera puede leer, y yo pienso que es ahora su presencia más grande que nunca, comparativamente hablando, en comparación con la historia de la literatura universal. Eduardo Antonio Parra tiene también ese primer cuento que fue lo primero que leí de él, que es Nadie los vio salir, que es muy bonito. Es una escena que ocurre toda en un bar, algo así como una cantina, que puede ser Juárez u otra ciudad fronteriza. Sí, muy intenso. Ahí tenemos también el amor, pero el amor de los ángeles por los humanos. De los ángeles, sí. Esa es otra clase de amor supraterrenal que tiene que ver con lo divino, un poco como el amor de Prometeo a los hombres, ¿no? Pero es intensamente erótico el texto también. Sí, cómo no, ya lo creo. Sí. Muy bueno, buenísimo cuento, ese es muy famoso. Con ese erotismo crudo y descarnado que le gusta tanto a Eduardo Parra y que yo creo que ha hecho escuela en la literatura mexicana contemporánea. Sí. A mí me llaman mucho también la atención estos amores, el amor sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, el que encontramos en Solaris, por ejemplo, en esta novela, que es una novela de ciencia ficción. Es una novela de ciencia ficción, no es una novela amorosa, pero ahí tenemos ese planeta vivo que tiene una inteligencia, que es todo agua, todo cubierto de agua, es un océano y que parece ser que tiene una inteligencia, y hay allí una estación donde todos los tripulantes están actuando raro, y entonces desde la Tierra mandan a Kelvin. ¿Cómo se llama? Kelvin. Es el doctor Kelvin. Y entonces resulta que allí lo que sucede es que en el planeta lo que sucede es que convierte los recuerdos obsesivos de los terrestres que están allí, los materializa, ¿verdad? Entonces, cuando este científico, Chris Kelvin se llama, va a Solaris para investigar qué es lo que sucede con los científicos que están allí, pues le sucede lo mismo. El planeta se apodera de su recuerdo de su esposa que se había suicidado años antes y la materializa. Y entonces él la ve como si estuviera viva. Y entonces se vuelve a enamorar de ella, se vuelve a acostar con ella, intenta deshacerse de ella porque sabe que no es real, porque sabe que es ¿cómo le llaman? Algunos especialistas le llaman un quiste psicótico. Sin embargo, no puede deshacerse de ella. Y entonces lo que me gusta mucho de esa historia, lo que me produce tanto interés, es que cómo cómo el amor que tenemos a veces, nuestros sentimientos, pues no reaccionan van contra nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, ese amor sobrenatural es muy interesante. Ella se llama Harry, la esposa, y él es Chris Kelvin, y hay una serie de películas, ¿no, Ricardo? Sobre la película que, digo, sobre la novela, sí, hay que por lo menos 3. también.
Aunque la Sí. famosa es la segunda, la de Tarkovsky. Tarkovsky, Soderbergh también. La última es de Soderbergh. Ajá. Sí, es el amor por un fantasma, un ser que sabes que está muerta. Pero claro, el planeta diabólico hace que esa muerta comparezca, vuelta a carne, ¿no? Y este hombre desesperado se da cuenta, la mete en un cohete y la manda al hiperespacio. ¡Vámonos! Y cuando regresa al dormitorio otra vez está ahí, porque el planeta quiere que ahí esté. Entonces es una historia de amor irresoluble, realmente. Por último, fíjate que a lo mejor quizá yo tengo corazón de pollo, pero me gustan esas menciones del amor lánguido en la poesía. Por ejemplo, en el caso, bueno, que tiene mucho que ver con el amor platónico, el caso de Gorostiza, que tiene ese poemita que dice, ¿quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón. Y es un poema donde ese personaje, el yo poético del poema, nunca ha sido ni siquiera besado y dice, nadie pidiera mi sangre para beber, yo mismo no sé si corre, nadie me diera sus labios para besar, la blanda espiga de un beso yo no la puedo cegar. Y acaba repitiendo el motivo, ¿verdad? Pues nadie me lo pide, ya no tengo corazón. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? A mí me encanta ese poema y lo leo muchas veces, pero sí porque tengo corazón de apoyo. Ese tipo de amor lánguido y el amor platónico también me entusiasman mucho. También son motivo de intensidades y de literatura, por cierto. Otra obra cumbre de la poesía amorosa es Los 20 sonetos de amor y una canción desesperada de Neruda. Sí, desde luego. Una obra poderosísima, con unas imágenes muy potentes, ¿no? Sí, ahí el gran poeta Neruda nace desde ahí como gran poeta, desde sus primeros versos. Era muy joven. Pedro Salinas, ¿no? También, Agustín. Pedro Salinas en La voz a ti de vida. La voz a ti de vida. Es Eso es una... poemazo. Es una un maravilla, extenso el libro. poema de amor. Y es un solo poema sostenido, muy bonito. Sí. Jaime Sabines, pues cuando yo estaba en la secundaria y me enamoraba. Sí, con los amorosos. Jaime Sabines. Sabines tan querido todavía entre los jóvenes. Sí. Claro. Ya, Pero bueno. pasa, en cambio, hay que irlo descubriendo poco a poco, escarbar entre sus poemas, a ver cuál nos llega. Yo creo que era más cerebral, más intelectual. Pasando a otras maneras de amar, este amor se termina, así que voy a mandar saludos antes de despedirnos. Eloísa Batres, viva el amor en todas sus formas. El amor entre amigas, Eloísa, te mando un fuerte abrazo. Mextri Beltrán dice que genial plática, muchísimas gracias por seguir la transmisión. Antes de cerrar con Natalia, quiero agradecer a todas las personas, Agustín Elpidia, Ricardo Vigueras, muchas gracias por gracias, Diego, gracias, interesantes charlas, pláticas. Muchas gracias a todas las personas que siguieron la transmisión. Si ustedes no entendieron lo que es el amor, nosotros tampoco. Pero que viva el amor en todas sus formas, en todos los colores, en todas las posibilidades. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Natalia, por favor, danos las buenas noches. Natalia, gracias Natalia y Aldo. Gracias Natalia, gracias Lula, gracias Diego. Gracias a Lula por esta conducción tan bonita y que nunca nos falte el amor. Gracias Agustín, gracias Elpidia, Ricardo, ¿no? Que nunca nos falte el amor y bueno, quiero darle las gracias a nombre del museo por esta charla, que ganas de leer también todo lo que están diciendo ahorita ustedes, porque también a veces no sabemos como por dónde empezar, ¿no? Entonces, el que ustedes nos digan de qué se trata estas novelas, ¿verdad? También es una manera de iniciarnos a estas lecturas. Y pues a pesar de todas las generaciones, siempre, aunque no queramos, ya estas historias nos encantan. Pues quiero invitarlos, estamos muy contentos en el museo de anunciarles que ya vamos a abrir de manera física. Los esperamos el martes 2 de marzo en un horario de 11 a 5. Bueno, el museo se abre de martes a domingo
y bueno, nos hemos preparado con todo, las medidas protocolarias de salud. Tenemos también ya un distintivo bien importante por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, que es Punto Limpio. Nos hemos alistado, estamos muy emocionados a que llegue esa fecha, porque tenemos 3 espléndidas exposiciones. Un artista de Chihuahua, de Naica, Chihuahua, Alfredo Cota, Animal, Elemento y Materia, con sus esculturas espectaculares que tienen que vivirlas. Y luego también Yulia Akhmadeva, Desde y para la Memoria, ¿no? También una exposición muy exquisita, con temas también de su tierra natal de Rusia, y también cómo hace esta conexión con Juárez, ¿no? Con este tema duro también del feminicidio. Y también otra exposición sobre, se hace, Diego, ¿cómo se llama la de migrantes? Se hace, Camino al Mirar. Se hace Camino al Mirar. Al Mirar. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos ya en el museo. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Abrazos. Saludos a toda nuestra audiencia también. Un abrazo. Gobierno de México.